La cámara enfoca el túnel. Japón está por salir al campo en el Mundial 2026. Las luces golpean los rostros, Mitoma, Kubo, Kamada, y detrás de ellos aparece una silueta distinta, más alta, más pesada, más cercana al perfil de un delantero europeo que al molde histórico del fútbol japonés. Keisuke Goto. Tiene apenas 20 años, pero ya juega como si cargara una responsabilidad generacional sobre los hombros. 1,91 de altura, delantero centro, 11 goles y múltiples asistencias en Bélgica. Jugador más joven de Japón en el Mundial 2026, patrocinado por Nike, rookies cards disparándose en el mercado de coleccionismo asiático, y todo eso mientras gran parte del mundo todavía está intentando descubrir quién es. Porque Keisuke Goto no se volvió relevante únicamente por marcar goles, se volvió relevante porque parece representar algo mucho más grande, la evolución definitiva del fútbol japonés. Sus highlights explican por qué tanta gente está obsesionada con él. Lo ves ganar un balón aéreo entre dos centrales europeos, luego bajar hasta medio campo para asociarse como media punta, después atacar el área con movimientos de delantero clásico, y finalmente definir con la calma de alguien mucho más experimentado. No juega como el típico delantero asiático que Europa imaginaba hace 10 años, y eso es exactamente lo que cambió la conversación alrededor de su nombre. Pero para entender por qué Japón ve a Goto como una pieza tan importante, primero hay que entender cómo funciona realmente el fútbol japonés, porque Japón no construyó su fútbol moderno de la misma manera que Brasil, Argentina o Inglaterra. Mientras muchas potencias crecieron alrededor de barrios futboleros, ligas históricas y generaciones espontáneas de talento, Japón prácticamente diseñó su evolución como si fuera un proyecto nacional de ingeniería deportiva. La J-League nació apenas en 1993. Antes de eso, el fútbol ni siquiera era el deporte dominante del país. El béisbol tenía mucha más relevancia cultural, mediática y económica. Pero Japón entendió que, si quería competir globalmente, necesitaba crear una estructura seria para desarrollar futbolistas, academias juveniles, disciplina táctica, nutrición, formación física, exportación temprana a Europa. Todo eso se fue construyendo paso a paso, y funcionó. Desde 1998, Japón se clasificó constantemente a los mundiales. Empezaron a producir futbolistas cada vez más refinados, técnicamente jugadores inteligentes, rápidos mentalmente, disciplinados tácticamente, pero durante décadas existió una limitación muy clara. Cuando Japón enfrentaba a selecciones europeas o sudamericanas físicamente poderosas, muchas veces sufría en los duelos directos, especialmente en el ataque. Y es que, históricamente Japón ha producido perfiles similares, mediocampistas técnicos, jugadores ligeros y móviles, circulación rápida de balón. Lo que raramente aparecía era un delantero centro dominante físicamente, un 9 clásico, alguien capaz de pelear contra centrales de 1,90, retener balones bajo presión, ganar duelos aéreos, jugar a espaldas al arco y resistir el contacto físico constante que exige el fútbol europeo de élite. Y es ahí donde Keisuke Goto se vuelve importante, porque él representa algo que Japón llevaba años intentando encontrar. Goto nació en Hamamatsu, una ciudad industrial de la prefectura de Shizuoka, una región con mucha tradición futbolística dentro del país. Desde pequeño ya llamaba la atención físicamente. Para estándares japoneses, un niño con su altura, coordinación y movilidad era raro. Pero lo interesante es que no creció únicamente jugando fútbol. Durante parte de su infancia practicó voleibol, y eso terminó siendo clave en su desarrollo. En Japón, muchos entrenadores creen que los deportes complementarios ayudan muchísimo al desarrollo técnico y corporal de los jóvenes. En el caso de Goto, el vóley le ayudó especialmente en 3 áreas: coordinación aérea, lectura de trayectorias y timing de salto. Por eso, hoy parece tan natural cuando ataca centros y gana balones por arriba. No es solamente altura, hay entrenamiento corporal detrás. A los 4 años comenzó en escuelas locales de fútbol y eventualmente entró al sistema juvenil del Júbilo Iwata, uno de los clubes históricos de Japón. Aquí entra otro punto importante para entender el contexto. Las academias japonesas son extremadamente disciplinadas. El desarrollo técnico y táctico suele priorizarse muchísimo más que el físico. Por eso, incluso los jugadores altos normalmente son educados para asociarse, circular el balón y jugar colectivamente. Goto creció bajo ese modelo. Eso explica por qué no es solamente un delantero de área.
Aunque mide 1,91, tiene hábitos técnicos muy japoneses, sabe asociarse, baja líneas, participa en construcción, distribuye juego, entiende movimientos colectivos. Eso lo hace diferente de muchos delanteros físicamente dominantes que dependen únicamente de potencia. Su incorporación al fútbol profesional llegó muy rápido. Debutó oficialmente con Júbilo Iwata en 2022, todavía siendo adolescente. Pero el momento que realmente cambió la conversación sucedió alrededor de febrero de 2023. Y es que, con apenas 17 años y 260 días, marcó un doblete en la J2 League. La J2 League es la liga de ascenso japonesa, contra la escuadra de Okayama, y es aquí donde el contexto importa muchísimo. La J2 no es una liga juvenil, es una categoría profesional dura, física y competitiva. Ahí juegan veteranos, jugadores experimentados y equipos con presión constante por ascender, y aún así, Goto dominó el partido. Con ese doblete, rompió el récord del goleador más joven en la historia del club, superando una marca de Naohiro Takahara, uno de los delanteros japoneses más importantes de principios de los 2000 y exjugador de la Bundesliga. En Japón, ese récord tuvo peso simbólico, porque Takahara representaba una generación que logró abrir puertas internacionales para los delanteros japoneses, y ahora aparecía un chico incluso más joven, más alto y físicamente más preparado. Y es ahí donde empezó el verdadero hype. Europa empezó a mirar, y no cualquier lugar de Europa, sino más bien Bélgica. Puede parecer extraño para alguien fuera del ecosistema futbolero, pero Bélgica se convirtió en una de las plataformas de desarrollo más importantes del fútbol moderno. Muchos clubes europeos utilizan la liga belga para probar jóvenes delanteros antes de enviarlos a las ligas más grandes como Premier League, Bundesliga o la Serie A. Es una liga física, táctica y muy exigente. Si un delantero joven funciona ahí, el mercado europeo lo toma en serio. En 2023, Anderlecht decidió ficharlo inicialmente para su estructura de desarrollo y posteriormente terminó cedido al Saint-Truidense, un club belga muy conectado históricamente con jugadores japoneses. De antemano, una disculpa por mi pronunciación. Ahí llegó la verdadera prueba. Porque una cosa es dominar juveniles japonesas, otra completamente distinta es enfrentar defensores europeos adultos cada semana. Y Goto respondió. En la temporada 2025-2026 produjo 11 goles, 6 o 7 asistencias dependiendo la fuente, y casi 2.900 minutos jugados. Pero más allá de los números, lo importante era cómo jugaba. No se veía fuera de lugar físicamente. Esto cambió muchísimo la percepción alrededor de él, porque históricamente incluso jugadores japoneses exitosos en Europa solían destacar por velocidad o técnica. Goto estaba demostrando que un delantero japonés también podía competir físicamente en el juego aéreo, en choques cuerpo a cuerpo, en duelos directos, y eso conectó directamente con una necesidad histórica de la selección japonesa. Japón llevaba años teniendo futbolistas técnicamente excelentes: Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, Daichi Kamada, Ritsu Doan. Pero cuando enfrentaban defensas europeas cerradas, muchas veces faltaba una referencia física dentro del área. Goto llenaba exactamente ese vacío. Por eso, Hajime Moriyasu, entrenador de Japón, comenzó a integrarlo rápidamente a la selección absoluta. Debutó en noviembre del 2025 frente a Ghana, y meses después fue convocado en el Mundial 2026. Con solo 20 años se convirtió en el jugador más joven del plantel japonés. Eso no fue una simple apuesta de futuro, fue una señal táctica. Japón estaba evolucionando. La selección entendió que para repetir seriamente contra potencias mundiales necesitaba conservar su inteligencia técnica, pero agregar mayor robustez física al ataque. Goto simboliza precisamente esa transición, un delantero que combina técnica japonesa, disciplina táctica, físico europeo, mentalidad internacional, y fuera de la cancha también comenzó a crecer como fenómeno. Nike lo tomó como una de las nuevas caras del fútbol asiático. Sus productos comerciales de colección comenzaron a dispararse de precio. Japón pasó décadas perfeccionando futbolistas técnicos, pero quizás el siguiente paso nunca fue abandonar esa identidad, sino combinarla con algo que históricamente le faltaba: presencia física en la élite. Y por eso, Keisuke Goto no genera expectativa solamente por sus goles, genera expectativa porque parece el prototipo del delantero que Japón llevaba 30 años intentando crear. Uh. Oh, man.